está la explicación del por qué, por ejemplo, la parte sur del estado está poblada por migrantes de distintos estados de la República? Así es, así es. Recuerda que cuando la decisión de la última campaña militar contra los mayas en 1898 y que llega a su culminación en mayo de 1901, contempla no solamente aniquilar a la resistencia, y cuando hablamos de aniquilar incluye el exterminio feroz contra los abuelos. Hay gravísimos recuerdos de esa época terrible con el general Bravo, que se distinguió por su feroz e implacable persecución hacia los mayas. Terrible esa época. Bueno, pues esa política de pacificación, exterminio, incluía en la necesidad de colonizar esas partes como la que tú mencionas, no solamente esta parte central, sino todo lo que es hoy el estado de Quintana Roo, y en particular la zona sur con frontera con Belice, porque querían, como dicen algunos, matar dos pájaros de un tiro: acabar con la resistencia maya y establecer definitivamente un límite fronterizo con las Honduras británicas, con hoy Belice, ¿no? Y para ello, pues muchos colonos llegaron a diferentes puntos del país a poblar esos lugares. Era la intención desde entonces, y acabar así con esas dos soluciones, ¿no? Establecer fronteras y acabar con la resistencia. Fue un operativo, una estrategia militar eficaz, porque cierran el flujo de aprovisionamiento de armas comestibles que venían de Belice hacia aquí, porque los mayas tenían alianza con los colonos ingleses en esta resistencia, y quedarse con el territorio. En 1915, cuando ya triunfa la Revolución Social Mexicana en contra de la dictadura de Díaz, pues Venustiano Carranza decide y ordena al general Alvarado, que tenía como sede de su gobierno Yucatán, le ordena devolver nuestra ciudad santa, Santa Cruz, a los mayas. Ahí se decide esto. Es cuando se traslada a la capital del territorio, a Chetumal, antes Fray Obispo, que estaba aquí. Y también se empieza a ver la necesidad de reducir a los mayas a un sector para que pudieran explotar libremente, así entre comillas, con toda libertad, explotar nuestros recursos. Es cuando empieza a forjarse este nombre de zona maya. Nos dicen, pues regresen a su ciudad, es suya. Tardaron casi 2 años en tomar la decisión los mayas en regresar, y regresan encabezados por el general Francisco May. Empiezan a aglutinarse en torno a nuestra antigua ciudad sagrada, y con la idea de reducirnos a este espacio y dejar todo el resto del territorio del hoy estado de Quintana Roo para que lo exploten con libertad y las concesiones se sigan otorgando. Es una política, pues, que había que seguir revisando y valorando, que se estableció en esa época, ¿no? Sí, porque históricamente, inclusive en las escuelas anteriormente nos decían que el imperio maya pues abarcaba lo que es actualmente Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, inclusive el mismo Cancún, donde escuchamos hablar actualmente de zonas arqueológicas que fueron edificadas por mayas. Así es. Y cuando establecen, acuñan ese nombre y ese espacio como zona maya, pues fue simplemente lo que algunos llaman un poco exageradamente casi una reserva india, como lo hicieron en Estados Unidos, ¿no? En la que los mayas pueden estar aquí y no más de aquí, y déjenos todos los demás para que los mestizos, los extranjeros, lo exploten a su antojo. Ese definitivamente ha sido mucho de la historia de nuestro territorio maya, hoy estado de Quintana Roo, iniciada en 1517 con el descubrimiento por Francisco Hernández de Córdoba. Hay que recordar eso, no es un hecho aislado el que se comenta hoy. La colonización empieza en 1517, cuando se descubre, se explora y empieza la conquista y posterior colonia de lo que es Quintana Roo, cuando llegan a Cabo Catoche y las mujeres. Esto va a cumplirse 500 años precisamente el año próximo, ¿no? Y así inicia,
esa política de invasión, colonización, despojo y exterminio contra el pueblo maya, sobre la cual se ha erigido lo que algunos celebramos que se haya logrado crear el estado de Quintana Roo, pero nunca debemos olvidar los antecedentes, porque olvidarse del pasado, dicen o decimos algunos, permite volver a cometer los errores del pasado, olvidándose de los antecedentes, ¿no? Y hay que revisar, estudiar, proyectarse, basar incluso los proyectos de desarrollo con el pleno conocimiento de los antecedentes históricos y lograr forjar, diseñar proyectos viables, pertinentes, que tomen en cuenta nuestra identidad, la identidad que se basa en la lengua y la cultura maya de este territorio. Bien, pues en ese momento nos vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes para cerrar ya esta charla con el cronista de la ciudad, el señor Carlos Chablé Mendoza, que amablemente nos comparte esta información, porque muchas de las ocasiones nos ha mencionado los libros en donde podemos encontrar esta información, pero que pues hay momentos que no lo tenemos, no lo podemos localizar, o pues tenemos este detalle de no poder darnos tiempo de leer, ¿verdad? Entonces aquí él nos lo comparte de viva voz y de una manera muy sencilla para que usted y yo lo comprendamos. El caso de tan silbaite de cronista Waikaje y un Carlos Chablé, tanu Arikshan, pues va sobre Talamon Uch de Javi Lobo, muchas de la gente batetesh Ichmayat A. Beshona Wikisha Chmaha Susutile Kaiko Tasik, que Rogelio Canche Mayas Chupal, tiale soto que la tenente Shikima Orli, tialtesh, tan chen Shikipikesh, tiale Chikulut Anoka, tana mana Mayahiste Ichnaho, tana a Shokesh, tana a Tsibesh, tan a Manestile Meyaho, Watami con este Ichkol, que tu Shanak Baitan Cheshkine, Hachni Olti Altech, tan Otzikbata Shanyura Lukahlail, Lumil Quintana Roo, yang uyile yetelo kustal yung Evaristo Sulu le teniente cachete tu uchben kahil sula basho se uchti ale tiete shan bish uchilu holu hosa tan shan le territorio atia lo sutul ulumi Quintana Roo, estado libre bishuyaralo. Son las 10 de la mañana con 32 minutos aquí en La Voz del Gran Pueblo, escuchando este tema Maya Chupal, Mujer Maya, con Rogelio Canché. Y bueno, pues esta mañana nos está acompañando el cronista de la ciudad, el señor Carlos Chablé Mendoza, que pues el día de hoy nos está platicando de esta página de la historia de Carrillo Puerto y también de ahí desprendiendo un poco cómo surge nuestro actual estado de Quintana Roo. Pues don Carlos, algún comentario que nos haya faltado dar a conocer a nuestro público que usted tenga y que guste compartir antes de concluir con esta charla. Claro que sí, mira, dos cosas. Ayer en la charla con los jóvenes, para concluir, decíamos primero, este hecho que recordamos ocurrido hace 83 años fue de mucha trascendencia, dejó huella en la historia regional. Los mayas no fueron los agresores, los mayas no salieron a buscar el enfrentamiento con las fuerzas federales vinieron a hacer lo que hicieron en ese entonces, uno, y dos, que no queremos, que nadie desea que estas cosas vuelvan a ocurrir. Nos ayudó mucho la proyección del video La Dignidad Maya, que seguramente tú conoces, una producción del videasta el amigo nuestro Francisco Maya Esquivel. Él es originario de Peto, Yucatán, ha tenido varios videos documentales y uno de los principales ha sido este, que obtuvo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine Documental de Michoacán. Lo hizo en el 2012. Proyectamos el video ayer a los jóvenes, un video pues bastante interesante en el que tuvimos la oportunidad de participar con la maestra Lorena Cariaga y otros investigadores, y sobre todo abuelos mayas entrevistados en Tijosuco, en Zulá, en Carrillo Puerto, en Yaxley. Un documental que quienes no lo conocen les invito a obtenerlo, a conseguirlo. Es muy importante. Lo proyectamos ayer y ayudó mucho a entender esto, a entender
que recordamos estos pasajes históricos, orgullosos de nuestro linaje maya, orgullosos del pasado cultural e histórico maya, pero también aclaramos, se enseña y se habla de esto para que no vuelva a ocurrir, porque creemos que en los tiempos actuales la manera de resolver las diferencias culturales, podemos llamar así, sociales, lingüísticas, políticas, es por la vía del diálogo, por la vía de la tolerancia, por la vía de la convivencia, porque hay tantos problemas en el mundo que lo que menos se quiere es que existan más, ¿no? Existan más conflictos. Eso es para concluir y agradecer también a los jóvenes que nos escucharon ayer, a la dirección del telebachillerato de Tzulá, y que quedaron, entiendo, y pudimos percibir ayer al final de la charla, como espero que sea al final de esa intervención hoy, de que un mayor número de paisanos, de gente que ha decidido vivir aquí en Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se interesen más por nuestra historia regional, que se interesen más y seguramente al conocerla querrán más esta tierra donde vivimos o decidieron venir a vivir, porque es una tierra con mucha riqueza, no solamente ambiental, por su biodiversidad única casi en el país y en buena parte en esta región del mundo, sino también muy rica en lengua, en cultura y en historia. Pues don Carlos, antes de que usted bueno, antes de agradecerle que esté aquí con nosotros, me gustaría que usted nos dijera cuál fue la recepción, cuál fue la reacción de los jóvenes al conocer la historia de su comunidad, cuál fue el resultado de esta charla que se dio allá en el telebachillerato de Tzulá. Pues mira, primero creo yo que causó interés, curiosidad y impacto al escuchar una nueva versión de nuestra historia. La historia conocida, como te dije al principio, es una historia oficial que casi denigra y discrimina. No tiene caso repetir cómo se pretende disminuir la importancia sobre nuestros personajes, sobre nuestros héroes propios, sobre nuestros héroes mayas. Desgraciadamente la historia oficial siempre busca reducir la importancia sobre nuestros propios héroes e imponernos otros, que tal vez sean muy importantes, pero más los nuestros. Y los jóvenes en ese sentido abrimos la curiosidad para que sigan investigando, que no crean en dogmas, que no crean en todo de manera inmediata, sino que si dudan y cuestionan, investiguen, se informen, se documenten, y sobre todo que tienen ellos la fuente principal del conocimiento histórico y la sabiduría, sus abuelos, y que comparten de manera definitiva algo tan importante como su lengua, su cultura y tradiciones. Y finalmente agradecer, Irma, al movimiento cultural La Cueva del Tapir, que representa a nuestro amigo Ángel Zulú, que fue quien nos invitó a dar esta charla, conferencia. No la quisimos llamar conferencia, fue un diálogo, una charla muy amena, una charla que te da energías para continuar. Cuando ves que la juventud es receptiva e interesada en lo que dices, te da energía. Tú les proporcionas información, ellos te dan mucha más fuerza para continuar una labor como la que hacemos nosotros.